En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el verso 31, está uno de los textos tal vez más conocidos de la Escritura. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un poquitico del contexto de por qué vino esa respuesta. Pablo y Silas fueron puestos presos por haberle hecho bien a una persona. Fueron puestos en la parte más horrible de una mazmorra, una cárcel romana horrible, posiblemente en el sitio más oscuro, en unas cárceles que no tenían desagües ni ningún tipo de sistema sanitario. Y entonces era allá donde terminaban decantando toda la suciedad de las diferentes celdas. Y en ese lugar, el peor de todos, ahí fue puesto Pablo junto a Silas. Fueron primero que todo azotados hasta que su espalda fue casi despellejada y luego puestos en cepos para estar inmovilizados. A la medianoche ellos están cantando un himno y ocurre algo maravilloso. Hay un terremoto impresionante que termina destruyendo la cárcel y soltando, específicamente lo dice ahí, y haciendo que las cadenas se soltaran y se abrieran. Luego cuando el carcelero, que responde con su vida por la seguridad de que los presos no se escapen, se da cuenta que la cárcel está destruida y se imagina que todos se fugaron y intenta suicidarse, pero oye que Pablo le dice que no lo haga, que todos están ahí, que ninguno se ha ido, que su vida no corre peligro. Este hombre, hay algo que pasa uno por alto fácilmente, pero el versículo 29 dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy quiero invitarte a creer sin importar las circunstancias en que estés. No creo que estés en circunstancias peores a las que enfrentaron aquí los siervos del Señor en esa mazmorra horrible puesto preso por los romanos. Pero yo quiero hoy invitarte a creer que Dios puede hacer un milagro maravilloso y es que toda tu casa sea salva. Quiero repetirte lo que la Escritura dice. Cree en el Señor Jesucristo y será salva toda tu casa. Tendrá Dios, lo veo así, tendrá Dios de dónde agarrar ese canasto que es toda tu familia. Tu familia es esos entretejidos, esa fibra que está entretejida formando como esa canasta y si no hay de dónde agarrarla, pues esa canasta se puede ir. Pero tú eres ahora un asa, un ayo de donde Dios puede agarrar esa familia. Que haya un creyente en una familia es que la canasta tenga de dónde agarrarse, un cabestro. Y entonces Dios tiene de dónde cabestrear esa canasta y sacarla y salvarla. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, eres ese ayo, eres ese de dónde Dios puede agarrar esa familia para salvarla. Pero hay dos elementos que deben darse y hoy a eso quiero que dediquemos la mayor parte de este altar familiar. A orar. A orar para que ocurran dos cosas en nuestra familia, para que puedan llegar al versículo 31 de ser salvos toda la casa. Tiene que pasar indudablemente por los versículos anteriores y por los episodios anteriores. Tiene que haber un primer acontecimiento, y es el acontecimiento de cárceles derribadas y cadenas rotas. Para que tu familia pueda creer, escúchame, tiene que haber una participación sobrenatural de Dios. Mira que si no hay terremoto esa noche, no se sueltan las cadenas, el carcelero no intenta matarse, no hay posibilidad de testificar, no sería salvo él y su casa. Hubo una participación sobrenatural primeramente, y esa participación fue dramática. Fue un terremoto que hizo que la cárcel cayera y que las cadenas se soltaran. Tiene que haber una participación sobrenatural de Dios en la vida de tus parientes. En la vida de tus parientes tiene que Dios actuar de tal manera que sus cárceles caigan y sus cadenas sean rotas. Hay ataduras que les impiden creer en Cristo, que les impiden reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay ataduras de pecado, hay ataduras incluso generacionales que les ciegan la vista al llamado que el Señor quiere hacer a la salvación de Cristo. Entonces no son solamente componentes lógicos. Tú has estado muy enfocado en los componentes lógicos, argumentando, buscando la manera de convencerlos. No, tú puedes convencer a un preso
de cómo es el paisaje, dibujárselo y decirle, pero si no puede salir nunca va a comprobar que eso sea cierto. Lo que hace falta es una participación sobrenatural, y Dios sabe hacer entradas dramáticas, Dios sabe hacer entradas sobrenaturales, participaciones soberanas. Tiene que haber una participación de Dios, tiene que Dios venir y sacudirle los cimientos a esas personas. Él sabe hacerlo, y sabrá hacerlo con una manera fuerte, dramática o sutil, dependiendo del nivel de sacudón que ellos necesiten. Dios en su inmenso amor va a sacudir tanto como sea necesario para que las cadenas se rompan y la cárcel se caiga. Entonces lo primero que tienes que hacer para que tu familia, para que tú que ya eres salvo, ahora tu casa sea salva, es ponerlos en oración y pedirle a Dios que venga a sacudirles la vida, que venga a hacerles el llamado. No estás pidiendo que pasen tragedias, porque si ellos ante un toque leve de Dios reaccionan, Dios hará un toque leve. Pero si necesitan una sacudida fuerte y Dios quiere salvarlos, pues los sacudirá más fuerte hasta que las cadenas sean rotas. No es que no quieran creer, no es que quieran negarte y contradecirte todo lo que tú digas, es que tienen ataduras espirituales que no los dejan creer. Entonces es importante que primero que todo ores para que caigan esas cadenas y sean rotas y la cárcel sea derrumbada. Y lo segundo que vas a orar, aparte de que sean rotas las cadenas que no los dejan creer, lo segundo es que le resplandezca la luz de Cristo. Recuerda ahí en el versículo 29 cómo dice, y Él pidió luz. Escúchame, si Él no pide la luz, si simplemente hay el terremoto y Él no los escucha y no le traen la luz, puede terminar suicidándose y acaba ahí la historia en una tragedia más. Pero el hecho de pedir la luz es que el sacudón sirvió para algo. ¿Cuántas personas pasan por situaciones difíciles que sacuden su vida en la economía, en las relaciones familiares o de pareja, en cuestiones de salud emocional, física o espiritual? ¿Cuántas personas pasan por contratiempos sumamente fuertes que serían suficientes para venir a Cristo y no vienen? Porque tienen el sacudón pero no tienen luz. Entonces hay que orar también para que, así vas a orar, que les resplandezca la luz de Cristo. Primero, que las cadenas que los atan para no creer, las cadenas de incredulidad, que la cárcel de incredulidad sea derribada y las cadenas sean rotas. Y segundo, que venga sobre ellos la luz de Cristo para que puedan entender que esto tiene un propósito, y el propósito es un propósito de salvación. Ese carcelero los llevó a su casa, les cuidó las heridas, les dio comida, pasaron un fin de semana maravilloso y testificaron a todos los familiares y se bautizó el carcelero, toda la familia, sus amigos y allegados, y terminó habiendo una gran victoria de evangelización en ese lugar. Dos cosas vamos a hacer hoy. En el tiempo, hoy acortamos un poquitico la reflexión para que quede más tiempo para orar. Van a empezar a orar ustedes. Dios va a poner en su corazón cada uno de los parientes cercanos, medianos o distantes por los cuales tú vas a pedir para salvación. Número 1, Padre Celestial, rompe las cadenas de incredulidad, ¿correcto? Rompe las cadenas de incredulidad en tal persona, van a pedir así, y en tal otra persona, y van a nombrarlos delante del Señor, van a nombrarlos. Pero también van a pedir no solamente que rompa las cadenas de incredulidad, sino que les resplandezca la luz de Cristo. Y que ojalá haya quien les acerque la luz, y que tal vez quien les acerque la luz eres tú, y eres el ayo de donde Dios va a tomar esa canasta para salvar toda tu casa. Lo vamos a hacer. Voy a dar inicio a la oración, pero cuando yo termine, ustedes van a continuar. Y van a continuar mencionando y nombrando a cada uno de esos familiares por los que van a interceder para salvación, pidiendo, repito, que las cadenas de incredulidad sean rotas y que les resplandezca la luz de Cristo. Amén. Padre que estás en el cielo, Dios mío, estamos sintiendo un llamado fuerte de tu parte, que a través de las circunstancias nos estás volcando a nuestras casas, nos estás volcando a nuestras familias, nos estás haciendo tener interacción solamente entre los grupos de convivencia y grupos familiares con algún propósito. Y queremos, Señor, pedirte que nos des sabiduría. Dios mío, hemos tratado de acercar a nuestros familiares al reino de los cielos, pero en ocasiones algunos, sin quererlo, hemos sido más tropiezo que ayuda. Queremos por eso pedirte, Padre Celestial, que la obra sobrenatural de la salvación la hagas tú. Finalmente, ¿quién podía convencer a Saulo de Tarso para creer en Cristo, sino Jesucristo mismo, que lo derribó en el camino de Damasco y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues? Solo Él puede transformar al perseguidor Saulo en el apóstol Pablo. Señor, no puede haber cristianismo sin Cristo. No puede haber
evangelismo sin el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Te pido que ese poder empiece a actuar en las personas que ahora, este grupo de personas que están intercediendo, de hermanos creyentes que están intercediendo. Señor, te pido que el poder del evangelio actúe en ellos. Por cada persona que mencionemos como familia, por cada persona que se traerá delante de tu presencia en oración, ahora que cerremos este altar familiar, Señor, pedimos dos cosas. Primero, que en esta persona, Señor, tú rompas las cadenas de incredulidad, las cadenas de idolatría, las cadenas de pecado, que los tienen atados y encarcelados. Dales el sacudón que rompa esas cadenas. Pero también, Señor, acércales la luz para que Cristo les resplandezca, Señor. Que tu luz les ilumine, que les amanezca en esa noche larga que han vivido. Te ruego por nuestras familias y ruego que esta palabra, como respuesta a esta intercesión, se vuelva una realidad en nosotros. Que al creer nosotros en Cristo como Señor y Salvador, seamos salvos nosotros, pero también sea salva nuestra casa. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nuestros familiares cercanos, medios y distantes. Tu misericordia alcanza a cubrirlos a todos. Yo te lo ruego, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hacemos la cortina de cierre del altar familiar e inmediatamente empiecen a interceder un tiempo delante de Dios por sus familiares que ustedes anhelan que sean salvos.